El presidente Rodrigo Paz ha anunciado un acercamiento de Bolivia a Washington. A la vez anticipó que ya tiene encaminado un acuerdo con dos fuerzas políticas para conseguir una mayoría legislativa que le permita gobernar. El centrista Paz anunció que ha dialogado ya con el gobierno estadounidense y también presidentes de países vecinos para garantizar el suministro de combustibles, cuya escasez se ha convertido en una pesadilla nacional en medio de la peor crisis económica en 40 años en Bolivia. Vamos a abrir debate en ángulo sobre los retos urgentes del futuro gobierno. Y tras derrotar a su rival, a Jorge Tuto Quiroga, el ganador de las elecciones en Bolivia, Rodrigo Paz ha asegurado que iba a poner fin a esto de la escasez de combustible que afecta, como decimos, gravemente a Bolivia. Va a asumir el cargo exactamente el 8 de noviembre. Las declaraciones de Paz se han dado después de que el Tribunal Supremo Electoral anunciara los resultados preliminares de que Quiroga admitiera la derrota también. La victoria del senador de 58 años marca un cambio histórico para Bolivia, gobernado casi continuamente desde el año 2006 por el movimiento al socialismo del MAS, que alguna vez gozó de un apoyo abrumador, además de la mayoría indígena de Bolivia. Si se le consulta, Paz prefiere presentarse al electorado como un reformista moderado que busca un capitalismo para todos. Lo ha dicho en algunas entrevistas. Ese ha sido su estandarte para seducir también a sectores indígenas que ascendieron en la escala social durante los 20 años de gobierno del MAS y ahora no se sienten representados por el movimiento. La frágil economía de Bolivia dominó esta segunda vuelta electoral. A partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones que he asegurado para que todas las gestiones que hicimos sean para el pueblo boliviano y empezar un gobierno con firmeza en las transformaciones que tenemos que llevar adelante. La patria nos permitió estar en una segunda vuelta y en la segunda vuelta lo repetimos hasta el cansancio, que si el pueblo de Bolivia no nos elegía, extendíamos la mano a quien ganara. Y hoy día, desde la victoria, extendemos la mano para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieran a la patria. Más reacciones. El gobierno de Israel también, a través de su ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, ha felicitado al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Ha expresado que obtuvo una impresionante victoria electoral. Sa'ar ha expresado también que tras décadas de relaciones no positivas entre Israel y Bolivia, es el momento de reencauzarlas. El ejecutivo israelí va a enviar a un representante incluso a la toma de posesión de Rodrigo Paz. El triunfo de Paz pone fin a casi 2 décadas del gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo, el MAS, caracterizado por la centralidad del Estado en la economía, el alineamiento también que tuvo con Venezuela, con regímenes como Cuba, con Irán, Nicaragua y Rusia. Paz ha publicado una de sus primeras acciones después de ser nombrado como presidente. Se lo ha visto conversando por teléfono con la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de Paz. Ha invitado a su investidura a María Corina Machado para el próximo 8 de noviembre y le ha manifestado su predisposición de sumarse a la lucha para recuperar Venezuela. Machado, además de felicitarlo por este triunfo que tuvo el fin de semana, respondió que no iba a poder asistir porque se encuentra oculta, aunque sí le manifestó la esperanza de que en Venezuela se produzcan cambios urgentes. Primero, felicidades por ese, ¿qué te puedo decir? Ese golazo de media cancha, yo que soy futbolero, con el premio Nobel, porque nos has dignificado a todos los bolivianos, a todos los sudamericanos y a la democracia mundial. Así que gracias, porque fortalece a todos el espíritu de lucha y sobre todo en un pueblo que yo quiero como propio, porque yo viví exiliado en Venezuela casi un año y medio.
dentro de los varios exilios, y Venezuela fue mi casa, así que primero agradecerte. Las primeras horas de Rodrigo Paz, como dice, ha establecido relaciones nuevamente con los Estados Unidos. Israel también dice que es momento de reencauzar estas relaciones. Llama a la Premio Nobel María Corina Machado. Habla también de su apreciación por Venezuela y el hecho de que haya un cambio urgente. Voy a saludar inmediatamente al panel que me acompaña el día de hoy en Ángulo. Muestran sus lados en esta noticia. En Bolivia le voy a dar la bienvenida a Erika Brookman. Ella es excongresista, politóloga también. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa Ángulo. Muy buenos días. Muy contenta de participar con la audiencia de Colombia y todo el mundo, este canal tan importante. Saludar a los panelistas y aquí firme para poder interpretar lo que ha ocurrido el pasado domingo en Bolivia. Gracias, excongresista, por estar con nosotros. En Bolivia también voy a dar la bienvenida a esta hora a Alfonso Lema. Él es director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Señor Lema, bienvenido. Gracias, un saludo a quienes nos siguen a través de NTN 24, a los panelistas y a usted, Ruth. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. También la bienvenida en Bolivia a José Peralta. Él es consultor político, está con nosotros. Gracias por estar aquí. José Peralta, bienvenido. Buenas tardes, Ruth. Gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con usted, excongresista, bien lo decía usted, hacer una lectura de lo que ha sucedido el fin de semana con el triunfo del señor Paz. Eso por una parte. Y también, de una vez, vamos al meollo también del asunto, en las últimas declaraciones que se han conocido, este acercamiento o anuncio de un acercamiento con Washington, Bolivia, después de años de distanciamiento. Adelante. Mira, Ruth, lo que ha ocurrido el pasado domingo se preveía. Se anunciaba que ante el colapso y implosión del partido hegemónico, el movimiento al socialismo, se venían nuevos tiempos. Y con este lunes prácticamente se inaugura una nueva etapa. Se habla de la transición hacia un nuevo ciclo, dependiendo cómo se encaren las tareas inmediatas y se resuelvan los problemas más serios en este momento. Va a depender si es una transición, un gobierno de transición o ya se inicia el cambio de ciclo. Yo me refiero normalmente al tercer ciclo de la democracia, que probablemente va a ser una síntesis de los aprendizajes tanto durante el periodo del partido hegemónico como del ciclo neoliberal de la democracia pactada. En todo caso, los desafíos son enormes. Hay un giro, sí, hacia la derecha, un giro importante liberal, pero hay que tomar en cuenta que Rodrigo en este caso es más moderado que su contendiente Tuto Quiroga. En todo caso, las cartas sí están sobre las mesas, los desafíos se están planteando. Ha transitado un dilatado proceso electoral muy polarizado, se ha agudizado la polarización, muy largo considerando la crisis política, institucional y económica que estamos viviendo. Empieza un nuevo ciclo, hay esperanza, hay optimismo, pero también existe preocupación por la dimensión de los desafíos. Y evidentemente va a haber una apertura hacia el mundo, una lógica menos ideologizada en el relacionamiento con los distintos países del mundo. Yo aquí cerraría mi primera intervención para poder empezar a dialogar con los miembros del panel. Gracias. Muchas gracias por esta primera intervención. Voy a darle la palabra al señor Lema. Ha dicho la ex congresista, se inaugura una nueva etapa. Y de hecho, los titulares de la prensa internacional lo catalogaban así. Pero también ha dicho dependiendo. Una de las inquietudes que se ponen sobre la mesa es, ¿qué escenario se abre? Sí, Evo Morales quiere mantener, por lo civil, por como sea, el liderazgo dentro del MAS, o de otro movimiento político y se opone activamente al gobierno de paz. ¿En qué estatus, circunstancia política está Evo Morales actualmente y cuál podría ser su papel ahora con el gobierno de paz?
Bueno, por primera vez después de 23 años, en la papeleta electoral, la boleta electoral, el movimiento al socialismo no ha estado. El pasado domingo la gente optó por primera vez sin tener que optar por el partido que ha gobernado el país durante estas más de 2 décadas. En el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la representación política, el MAS, Evo Morales o Alianza Popular, que eran las diferentes fracciones que ha tenido el movimiento al socialismo en esta elección, prácticamente no tienen una alta representación. Estamos hablando de 10 de 166 congresistas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, no se puede negar la presencia política en las calles, o sobre todo en lo que es el trópico de Cochabamba, del liderazgo de Evo Morales. El gobierno de Rodrigo Paz tendrá, por un lado, la obligación de concertar con los diferentes niveles de gobierno, generar concertación con los actores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde evidentemente hay una mayoría importante del Partido Demócrata Cristiano y de las políticas diferentes al movimiento al socialismo, y sin lugar a dudas tendrá que llevar adelante medidas en concertación con los sectores. Si bien el MAS no está formalmente con la fuerza de años antes, sin embargo estarán atentos al mínimo error, sobre todo en los temas económicos que requieren medidas urgentes: estabilizar la economía, traer combustible y divisas al país para evitar la inflación. Por aquí me dan el habla. Gracias por estas primeras intervenciones. Voy a darle la palabra ahora al consultor Peralta. ¿Qué señales claras debería dar desde el principio el gobierno de Paz para desactivar, por decirlo de alguna manera, posibles conflictos sociales alentados por el evismo? Mire, Ruth, yo creo que hay que diferenciar varios aspectos, ¿no? Lo primero es que la narrativa de Paz, lo segundo son las condiciones parlamentarias que tiene, lo tercero es la crisis económica y lo cuarto es la amenaza de movilizaciones sociales si es que la crisis económica no se arregla en el corto plazo. ¿Ya? Lo primero, la promesa de paz, la promesa política, el discurso, la narrativa. 3 aspectos clave. El primero, el famoso capitalismo para todo, es su frase icónica. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? ¿O qué sugiere eso? Incentivar desde el Estado al inversor privado, ¿ya? Y que el Estado tranca desaparezca, es decir, que el mercado pueda funcionar, desregularizar muchas normas, desregularizar muchos aspectos que no permiten que entren dólares al país. Lo segundo, la descentralización política. Ya él ha planteado que el Estado central se distribuya los recursos fiscales a las regiones autónomas 50-50. ¿Ya? Y lo tercero es el planteamiento de una reforma al Estado. ¿Ya? Eso es en cuanto a la narrativa. Esperemos que eso se pueda cumplir en el corto, mediano y largo plazo. ¿En función de qué? De las condiciones parlamentarias. Él no tiene la mayoría absoluta, va a tener que negociar, pactar con las otras 2 fuerzas. La segunda fuerza, que es la de Tuto Quiroga, y la tercera fuerza, que es la de Samuel Doria Medina. Vamos a ver cómo se entienden en el Parlamento en esta nueva gestión. ¿Ya? Lo tercero, obviamente, que es lo más importante, es cómo afronta la situación de los combustibles. Ya ha dicho uno de sus principales agentes económicos de que ya han tenido negociaciones con Estados Unidos para garantizar combustible durante los 3 primeros meses de gobierno. Si eso se consolida y el abastecimiento de combustible se vuelve regular, creo yo que va a saltar un gran problema. ¿Ya? Y lo cuarto, obviamente, que va a estar Evo Morales con su gente como el gato esperando ratón. O sea, para brincar y empezar a generar inestabilidad. Pero creo yo que eso va a poder contenerse en la medida que los regularicen y también Paz pueda tener cierta gobernabilidad en el Parlamento y obviamente tenga una narrativa que tenga legitimidad en muchos sectores
para que Evo Morales pueda quedar fuera de juego y no tenga capacidad de articulación en base a la crisis económica, así es que se mantiene. Gracias por esta primera intervención. Voy a empezar nuevamente la ronda con la excongresista. Usted hace un momento decía, Paz más moderado que Tuto Quiroga, quien pues también resultó candidato final en esta segunda vuelta que ya se definió el fin de semana pasado. ¿Qué margen real tiene Bolivia en este caso para reposicionarse en la región en medio de toda esta crisis económica y energética que estamos mencionando actualmente? Serían pues los temas fundamentales que requieren los bolivianos para esta primera actuación. Bueno, yo creo que es fundamental que la visión de inserción y de reinserción en el mundo global por parte del gobierno sea inteligente e inmediata. Las señales ya han sido dadas. Se va a establecer relaciones con Estados Unidos, se ha mencionado el restablecimiento de relaciones, lo cual sería histórico con Chile, porque hace muchísimos años que estamos con varias tensiones irresueltas con Chile. Esto es un tema centenario, pero ya él de manera pragmática señalaba que hay que hacerlo. Tuto Quiroga indicaba a la gente de Tuto Quiroga que había que ser un poco más cautos en el restablecimiento con Chile, pero porque había que hacer una serie de condicionamientos. Pero creo que lo importante acá es la desideologización y la apertura total hacia un mundo, porque la verdad que Rodrigo Paz lamentaba el hecho de que, habiendo cumplido el bicentenario de la creación de la República como nación independiente, no hayamos tenido la presencia de países amigos, de presidentes de países amigos y además vecinos. Será crucial la relación con Brasil, por supuesto, siempre lo ha sido. Bolivia ha dependido muchísimo del Brasil. Y bueno, a través de otro tipo de alianzas y de grupos económicos, el Grupo Andino y Mercosur ahora se está también acercando hacia Europa. Ni qué mencionar sobre lo que ha sido la gravitación de China en nuestro país y en toda la región. O sea, no se puede descartar la importancia de China, porque los vectores de inserción internacional en los últimos tiempos para Bolivia han cambiado radicalmente. Bolivia ya no depende tanto de Estados Unidos en el intercambio comercial, sino fundamentalmente con China, Brasil y con Argentina en su momento de la mayor presencia del peso del gas. Bueno, pero ahora terminó el ciclo del gas, está terminando, se está agotando, y Bolivia tiene que pensar también en la forma de insertarse y dialogar con Chile y con Argentina para ser parte más viva y mucho más eficiente de lo que se representa el triángulo de litio, ¿no? En este momento es estratégico, y diversificar su economía. Tiene muchos desafíos y para ello ha planteado una apertura total hacia el mundo, y creo que todo el mundo está pasando por circunstancias difíciles, no es novedad. En este momento el mundo y la gobernanza internacional está pasando por un momento muy difícil, una transición, digamos, geopolítica global. Por lo tanto, en esa transición hay que navegar para que Bolivia vuelva a aparecer en el mapa como un actor que garantiza las inversiones extranjeras y que a su vez tiene capacidad de exportar y diversificar su economía. Hablando de este entorno internacional, señor Lema, lo veíamos, una de las primeras actuaciones que quizás tuvo el presidente Paz fue tomar un teléfono, llamar a la Premio Nobel de Paz, a María Corina Machado. Muchos dicen, pero bueno, o sea, en su primer día, después de conocerse los resultados, él toma un celular y establece una conversación, la invita a su posesión. Cuando en campaña a veces se le consultaba sobre Venezuela, él decía: yo no reconozco a Venezuela como un sistema democrático, así de claro. Hay que defender las democracias, estamos a favor total de las democracias. ¿Cuál es el mensaje directo que se da en Bolivia con respecto a la situación que vive actualmente Venezuela, pidiendo urgentemente esta transición democrática, esta llamada que ha hecho a la Premio Nobel de Paz, a María Corina Machado?
¿Qué podemos sacar de eso como conclusión después de tantos años de amistad entre Evo Morales, Nicolás Maduro y demás? Bueno, hay que entender que el presidente electo, Rodrigo Paz, no llega de la noche a la mañana, sino a ese escenario, sino que es fruto de la construcción democrática de la Bolivia que hoy tenemos. Una de las razones por las que tiene un vínculo hasta sentimental con Venezuela es que Rodrigo Paz, hijo del expresidente Paz Zamora, estuvo exiliado, vivió en varios países, entre ellos Venezuela. Por eso su vocación democrática se manifiesta no solo en el proceso electoral, sino una vez conocidos los resultados, y por eso el contacto con la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, así como lo que mencionaba nuestro amigo Peralta respecto a una de sus propuestas del 50-50, no es resultado solo del proceso electoral, sino más bien de esa visión descentralizadora de un hombre que hoy llega a presidente, pero después de haber recorrido desde el municipalismo, la arena política, entonces tiene una visión de construir el Estado desde las regiones. Es por eso que esta posición en el ámbito internacional del presidente electo Rodrigo Paz responde no solo a la coyuntura, sino a una visión de vida en la construcción del Estado y en la construcción de la relación geopolítica, geoeconómica de Bolivia en el contexto internacional. José Peralta, cierro con usted esta ronda hablando del contexto internacional, relación Bolivia, con respecto a hablar sobre la importancia de las democracias, defender las democracias, particularmente esta llamada que tuvo, como lo comentábamos, con María Corina Machado, y lo que él ha pensado abiertamente sobre Venezuela bajo el régimen de Maduro. Bueno, es importante, ¿no? Que creo yo, antes de sentarse a dialogar, a marcar relaciones con otros países, se demuestre desde la casa que nos estamos ordenando. A mí me gusta utilizar un concepto muy fácil de democracia, muy sencillo. La democracia es un sistema donde los partidos pierden elecciones. Y creo que Bolivia, el 19 de octubre, ha demostrado de que ha pasado esa prueba. Por tanto, con esa demostración de reinstitucionalización, después de 20 años de desinstitucionalización, creo yo que con esas condiciones mínimas, ya Rodrigo Paz puede, digamos, sentarse, dialogar con todos los países, replantear las relaciones con Estados Unidos, y creo que yo con lo de Venezuela, digamos, el apoyo podría ser en el sentido de que se restablezca la democracia, como se da en otros países de Sudamérica, no hablando de Europa, solamente de Sudamérica. Por tanto, creo yo que en este caso, en lo que hemos vivido recientemente, es una gran prueba que hemos pasado, ¿no? Y que nos permite tener cierto crédito para sentarnos a dialogar y poder restablecer las relaciones con todos los países, más allá de que sean de izquierda, de derecha, o como se esté configurando políticamente con las nuevas elecciones del continente, ¿no? Hay que empezar desde la casa con esa frase. Me voy a pagar a un corte comercial. Esto es Ángulo, enseguida volvemos. Pero antes mencionamos lo que ha dicho en las últimas horas el expresidente Evo Morales, que estuvo desde el año 2006 hasta el 2019. Él ha dicho, pues una figura política que, dicen algunos analistas, ha perdido protagonismo dentro de la política boliviana. Es miembro del MAS, crítico de Estados Unidos. Bueno, le ha recordado al presidente Paz, que ganó estas elecciones, con el voto de sus simpatizantes, ha dicho, y debe gobernar consultando al pueblo. Regresamos luego de este corte comercial a hablar de las negociaciones, los acercamientos que puede haber con otros partidos para lograr esa gobernabilidad. Regresamos. Vamos a hablar un poco sobre los acuerdos parlamentarios. Rodrigo Paz ha dicho que el empresario Samuel Doria Medina, quien quedó tercero en los comicios, el alcalde de Cochabamba, también Manfred Reyes Villa, que alcanzó un cuarto lugar, le han garantizado su apoyo. Paz tiene el control del 39% de la asamblea de 166 miembros. Precisa buscar
consensos con Quiroga, que controla el 30%, y Doria Medina, que cuenta con el 20% de los escaños. Así un poco las alianzas que están en juego. Excongresista Brockman, ¿podría Rodrigo Paz tender puentes con sectores renovadores, por ejemplo del MAS, sin entrar en la contradicción con su propuesta centrista que se ha dado a conocer internamente e internacionalmente? Bueno, es una pregunta compleja porque prácticamente el MAS en términos institucionales no tiene presencia a nivel de este escenario sobre el cual estamos hablando, que es precisamente el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, el MAS, el reducido MAS evista, que es el más vigoroso y que tiene más o menos un 14% a 13% de gravitación, está actuando desde fuera del sistema político. La gobernabilidad, en el caso boliviano, es una gobernabilidad que se la mide no solo por la capacidad de hacer acuerdos institucionales, de asegurar las mayorías suficientes aritméticas tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja de Diputados, sino también de tener correas de transmisión con organizaciones sociales. Yo creo que no hay que sobreestimar, pero tampoco hay que descartar la presencia importante del liderazgo residual de Evo Morales, que está actuando desde los márgenes y además atrincherado en la zona donde se produce la coca excedentaria en el país. No hay que subestimar, pero ya no es el mismo de antes. Evo Morales ya no es el mismo de antes. Y en este momento está afligido también, afligido por una serie de denuncias que podrán salir, se están anunciando a nivel del juicio en Estados Unidos sobre narcotráfico a un ex antidroga. Entonces, dicho esto, creo que Rodrigo tiene la capacidad de llegar a varios sectores populares que antes eran del movimiento al socialismo, que antes simpatizaron con él, pero que paradójicamente, a la luz de la bonanza, de la movilidad social, se han convertido en pequeños empresarios. La movilidad social los ha llevado a ser actores económicos importantes y actúan en los márgenes también en la informalidad. Por eso se habla de capitalismo para todos, pensando en ese universo que a veces soslayamos, que es la informalidad. Es ahí que creo que Rodrigo va a tratar de conseguir la gobernabilidad a través de su relación con los cooperativistas, los transportistas, que están exigiendo medidas relativamente inmediatas y hasta drásticas, porque la crisis está llevando a una situación donde pareciera que hay cierta tolerancia y disponibilidad a aceptar medidas algo más drásticas. Pero una negociación, hemos empezado este programa escuchando a Rodrigo Paz, descartando todo tipo de relación con Evo Morales, que hoy día está pues mal visto y está en una situación muy crítica. Pero no hay que descartar aquello. Hay que ver qué es lo que quiere. Impunidad respecto a las denuncias que tiene sobre casos de estupro, impunidad respecto a un posible de juicio de responsabilidades que abarca pues la necesidad inclusive de ver su actuación cuando quiso prolongar su reelección inconstitucional, violando la voluntad popular de un referéndum. Yo creo que eso es muy difícil. Evo Morales va a seguir actuando, va a seguir siendo un actor, pero un alineamiento directo, una relación directa de negociación de Rodrigo Paz no le ayudaría para poder consolidar la base de gobernanza que necesita en su propia bancada, con las otras fuerzas políticas y con la sociedad en su conjunto. Señor Lema, ¿en qué concuerda, en qué discrepa con lo expresado por la excongresista, tomando en cuenta pues, cómo podría manifestarse el desempeño de Evo Morales? No desde un Congreso, pues sí, el movimiento al socialismo, el MAS, ha quedado prácticamente relegado a una mínima representación dentro de lo que es el Congreso de Bolivia, según pues lo que había sido una hegemonía oficialista que existía en su momento, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En este caso, hay que tomar en consideración estas amenazas que podrían darse desde afuera, que podrían
evitar un transcurso de una gobernabilidad? Bueno, está claro que en términos matemáticos, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la mayoría la tiene el partido de Rodrigo Paz y va a llegar a consensos, acuerdos. El día domingo ha manifestado su voluntad de abrir las puertas al consenso con las otras fuerzas políticas. Más que considerar lo de la elección del 19 de octubre como un referente, yo me iría a la elección del 17 de agosto, donde si bien no todo el voto nulo era de Evo Morales, sin embargo, una gran parte de ese voto ha sido promocionado por el líder cocalero. Y en el territorio nacional, en 249 de 335 municipios, estamos hablando de 3/4 partes del país, el primer lugar lo disputaron Rodrigo Paz con el voto nulo, no con las otras fuerzas políticas. Eso nos muestra que hay una presencia en el territorio. En marzo del próximo año vamos a tener elecciones subnacionales, tanto para elegir a gobernadores en los 9 departamentos como a alcaldes municipales. Y ese es un otro escenario que debe comenzarse a construir de relacionamiento entre el nivel central, el gobierno nacional, con los actores locales. La fuerza política real de los seguidores de Morales o de quienes fueron parte del movimiento al socialismo no es que se va a medir definitivamente en la elección subnacional, pero va a ser un termómetro. Y obviamente la obligación del presidente va a ser generar consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con los gobiernos subnacionales y en las calles. No nos olvidemos que en este momento el país requiere medidas urgentes para estabilizar la economía, traer combustibles, traer divisas y segundo tipo de reformas estructurales que necesitarán mayor consenso deberán trabajarse más adelante. Consultor Peralta, cierro con usted esta ronda y preguntarle cuáles, a criterio suyo, podrían ser estos riesgos de los que estamos poniendo sobre la mesa, que enfrentaría a un gobierno de centro que busca acuerdos con la oposición, con actores locales y demás. Mire, hay que dividir el espacio político boliviano entre el espacio formal y el espacio informal. En el espacio informal está Evo Morales. En la pausa que tuvimos, una fiscal de Tarija formalizó una denuncia por trata contra Evo Morales y el fiscal general la ha destituido. ¿Qué nos dice eso? Que desde el espacio informal de la política todavía hay influencia de Levin y va a seguir existiendo, porque Evo Morales se está comprobado que tiene 1 millón de votantes cuando votaron nulo el 27 de agosto. Y no sabemos cuántos EVI hay dentro del PDC que van a ser parte del Parlamento con Rodrigo Paz. Puede ser que haya un 10-15%, no lo sabemos, vamos a ver cómo se comportan. Porque aquí tenemos que tener un término clave en política en el Parlamento boliviano y con las nuevas estructuras partidarias que lo están componiendo. La lealtad. Vamos a ver si las normas, los planteamientos que plantee Rodrigo, Lara o las otras fuerzas logran tener consenso, o si no hay, o en caso que haya disidencia, si es que se pretende, por ejemplo, reformar la Constitución. Porque ya Evo Morales ha dicho, yo no quiero que reforme la Constitución, yo quiero que se mantenga el Estado plurinacional. Por tanto, vamos a ver en qué medida hay consensos y quiénes se oponen internamente y en qué medida hay lealtad, así es que Rodrigo Paz tiene una agenda legislativa presidencial de hacer cambios profundos en Bolivia. Se va a poner a prueba todo cuando ya empecemos la nueva gestión y veamos y que todos, digamos, saquen capucha quién está con quién. Porque la práctica política en Bolivia es bien compleja y no digamos que estamos entrando a una nueva etapa con nuevos angelitos. Van a haber diablitos también en esta asamblea con la vieja práctica, se lo garantizo. Pero aquí va a depender de cómo incentiva o desincentiva esto el nuevo gobierno, a diferencia de Evo o de Arce, ¿no? Y si permite y se incentiva que todo vaya por los conductos regulares y de acuerdo a normas donde impere la ley y no hayan prácticas oscuras. Esperemos, vamos a ver qué sucede. Pero por el momento yo quedo con la duda porque lo que ha pasado hace un momento me deja mucha preocupación en el sentido de que todavía hay una influencia política en los espacios informales donde Evo Morales tiene bastante fuerza.
Vamos a regresar luego del corte comercial con las conclusiones en ángulo, todas estas inquietudes que ya han sido puestas sobre la mesa de debate aquí en ángulo, estas relaciones que podrían resultar peligrosas, algunos la califican como necesarias, quizás, vamos a ver. El senador opositor centrista Rodrigo Paz es el tema del día de hoy, es el nuevo presidente de Bolivia, esto tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en esta inédita segunda vuelta electoral que se realizó el fin de semana pasado. Ha logrado más del 54.53% de los votos. Volvemos enseguida, esto es Ángulo. Rodrigo Paz ante el complicado acto de equilibrio en Bolivia. Recordemos que los bolivianos han optado por la vía democrática para enfrentar un poco la crisis, múltiples crisis que aquejan a este país. Ha dado un voto de confianza a quien ahora es el presidente Rodrigo Paz. ¿Qué le espera a Bolivia con el mandatario centrista? Hemos puesto algunas aristas sobre esta mesa de debate. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. Voy a empezar con José Peralta, 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas. Luego escucho a Alfonso Lema y termino con Erika Bruckman. Adelante, José, con su conclusión. Bueno, yo lo considero en este momento, el corto plazo, ya desde el 9 de noviembre tiene que demostrar, Rodrigo, que su palabra, su narrativa, vale en el sentido de que garantice la distribución regular de combustibles, de gasolina y diésel, sobre todo, que es para el tema productivo y la economía. Un segundo aspecto es ver en qué medida tiene la capacidad de negociación ya en las altas esferas. Él ha sido senador, ha sido alcalde, pero ahora va a tener que negociar con leones y corderos. Vamos a ver cómo se comporta Samuel y cómo se comporta Tuto en la medida de las necesidades y de los tiempos políticos, ¿ya? Y un tercer aspecto es, obviamente, qué trato tiene a nivel internacional con los actores, con Estados Unidos, con los gobiernos latinoamericanos, con Europa, con China, ya cómo cambia la diplomacia, porque también eso es muy importante, la carrera diplomática que se vuelva a restablecer para que tengamos agentes externos que sepan negociar, comunicar y plantear acuerdos con otros países. Creo que a grandes rasgos tiene muchos desafíos, Rodrigo, y va a depender también, un cuarto aspecto que me está olvidando, de cómo escucha a los actores o agentes económicos internos de Bolivia, por ejemplo, al empresariado cruceño, que tiene propuestas para mejorar, fortalecer la economía, y veremos en qué medida él tiene capacidad de escuchar y de actuar en consecuencia. Gracias, Alfonso Lema. Lo escuchamos. Bolivia hoy tiene una oportunidad histórica a partir de haber resuelto democráticamente los conflictos y a su vez el desafío de resolver democráticamente los problemas que le afectan. La crisis es multidimensional. Rodrigo Paz tiene una ventaja al estar en una posición de centro, que es la capacidad de concertar, de negociar democráticamente, pero también una desventaja y un riesgo. Es que los extremos, tanto quienes no participaron de la elección y trataron de inducir al voto nulo, como de aquellos sectores radicales, conservadores, puedan generar de conflicto, incluso antes de la posesión. Es menester que en eso el gobierno, que a partir del 8 de noviembre va a encabezar Rodrigo Paz, esté constituido no solo con actores de su fuerza política, sino con equipos, sobre todo en el área económica, con la solidez suficiente para resolver lo urgente y empezar más adelante con la búsqueda de solución a temas estructurales. Bolivia no comienza ni termina de vivir el 8 de noviembre. Hay una historia que hay que tomar en cuenta y hay un futuro que hay que construir. Esto no es... Gracias, excongresista. Adelante. Quiero recurrir a una metáfora para tratar de resumir qué es lo que significa el reto de Rodrigo Paz a la presidencia. Se habla de que esta transición de ciclo habían dos opciones. Una opción del péndulo, de irse al otro lado, a un cambio radical,
y la bisagra. Creo que en este caso Rodrigo representa la bisagra y no el péndulo radical o catastrófico que puede llevar a lógicas dualistas, o sea, lógicas absolutamente antagónicas que han sido propias de una tradición que se ha exacerbado de alta polarización y ideologización. Yo no creo que haya Rodrigo haya provocar al Estado plurinacional, que es, digamos, el legado que asume Evo Morales como propio. Creo que más bien él va a tratar de hacer dialogar ese Estado plurinacional con una estructura republicana que aún está vigente y recuperar las instituciones republicanas a partir del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, que son reformas fundamentales que tienen que reconducirse y que tienen que abordarse. Yo también quiero señalar el hecho de que en este tercer ciclo de la democracia tendremos que aprender de las lecciones del primero y del segundo. Y por el otro lado, concuerdo con la agenda de retos que ha planteado aquí nuestro amigo Peralta, pero yo quiero señalar algo. El mayor riesgo es el hecho de la ausencia de partidos políticos fidelizados. El apoyo de Rodrigo, el apoyo al propio Tuto Quiroga y las fuerzas políticas son tremendamente frágiles, no tienen una consistencia ideológica. Hemos vivido el fenómeno de presidentes sin partidos, candidatos presidenciales y partidos que eran meras siglas que buscaban presidentes. Entonces, este es un fenómeno que hay que encararlo con una reforma brutal y hay que tener la capacidad de construir confianza al interior de las fuerzas políticas y alineamientos, coherencia y fidelización. Esto es muy importante en una circunstancia como la nuestra. Estamos viviendo en un mundo muy gelatinoso, muy diverso, muy variopinto, y eso hay que reconducir y que buscar una agregación y un sentido de unidad y coherencia en las reformas. Creo que ese es un gran desafío para comenzar. Es la premisa básica para poder encarar el corto plazo. Eso sería. Gracias. Vamos a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida, esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy con su criterio, sus opiniones y análisis en Ángulo. El enfoque puesto en Bolivia y el nuevo presidente Rodrigo Paz. Erika Bruckman, excongresista, politóloga, ha estado con nosotros. Gracias, hasta una nueva oportunidad. También Alfonso Lema, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia. Y voy a agradecer también la participación de José Peralta, consultor político. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.